Temuco Producciones. Cinema Averno, toma 1. ¡Hola, ya están ahí! Bienvenidos una vez más a su programa Cinema Averno, mucho más real que Cinema Paradiso. Hoy vamos a hablar de la nueva película de la exitosa saga de los Avengers, en esta ocasión llamada Revocation of Monday. ¿Están listos? ¡Acción! En esta novedosa cinta, que es igualita a todas las demás, los Avengers vuelven a reunirse por enésima ocasión para luchar contra su peor enemigo, AMLOS, quien está tratando de lograr la 4 gema antes de irse a descansar a Palenque. Los Avengers, Alito Man, Torpe y Chulk, junto con su aliado Claudio Man, lo han intentado todo para derrotar a AMLOS, pero nada les ha funcionado. Ni su alianza, ni la Iberosfera, ni las columnas de Enrique Krause. Así que ahora se han unido a un superhéroe super patético, Capitán Almárico. Pero el malvado AMLOS les ha tendido una celada. Y siempre con un chasquito de su dedito desde la mañanera, elimina a media oposición y manda a los Avengers al Avengers. Nuestros pobres superhéroes ya no saben si pelear por la Revocation of Monday o no. No se pierdan esta emocionante aventura que estará en cartelera durante muchos meses. Hasta aquí esta emisión de Cinema Averno. Recuerden que el cine se ve mejor sin nachos. Nos vemos en la pantalla. ¡Corte! Mira, Ahí está, yo digo que está allá, es ¿no? por acá, ¿ah? Sí. ¿Para allá? Debe ser por allá, vamos. Pero mira quién apunta, Ay, no, eso no puede ser. ¿Qué están haciendo? Estamos buscando al invitado. Pero lo están buscándolo para el norte. Lo estamos buscando con una brújula. Ya ves que dicen que luego perdemos la brújula. Ándale. Entonces sí apunta que es para allá el ¿Es para norte. ¿no? Sí, pero nuestro invitado tiene que ser... Ahora tenemos que mirar para el sur. Ah, sí. Es más bonito el norte. Pero no, No, hombre. más nuestro el sur. El sur está más Vamos chido. aquí, Vamos a tenemos ver. a ¿El sur también nuestro invitado. existe? Sí. Ricardo Patiño, por favor, Hola, ¿qué pásale. Bienvenido al Averno. Hola, un gusto. Bienvenido. Adelante. Por favor, adelante. Un gusto, gracias. Al Averno, bienvenido al Averno. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, que es ni más ni menos que Ricardo Patiño, que fue ministro de Política de Correa, ministro de Economía, canciller y secretario de la Defensa en Ecuador. Y pues le queremos preguntar, entre otras cosas, acerca de temas latinoamericanos. Y nada más, mira. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Oye, Humildemente. se me olvidó otro dato. Es decir, él es el que operó todo el asilo a Julian Assange, ahí humildemente. Ahí nomás. Pues Pues bien. bienvenido, nos da mucho gusto que hayas aceptado venir a platicar. A mí me gustaría empezar con algo que sucedió hace unos pocos días, que fue la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la famosa CELAC. Se habló mucho sobre ello, hubo mucha controversia, hubo mucha polémica. ¿Tú cómo viste esta reunión, que tenía ya tiempo que no se llevaba a cabo? ¿Cómo la viste en estos nuevos tiempos que están pasando en América Latina? Realmente un aliento para el pensamiento integrador de Latinoamérica, para el futuro de América Latina. Recordemos que la CELAC se constituye recién en el 2011, después de que en el 2008 se había constituido UNASUR, que integró a los países de América del Sur y que dio lugar entonces, después de que ya SICA se había integrado en Centroamérica y que CARICOM se había integrado, se había producido ya en el Caribe, ya se generan como las tres patas de esta mesa y se crea. Ya hace 4 años que no se veían. Y anteriormente todos los años los presidentes, los jefes de Estado y de gobierno de los países se reunían. Yo creo que el liderazgo de México y particularmente el presidente López Obrador, de su canciller Ebrard, han sido muy importantes, porque no es fácil después de esta derechización de algunos gobiernos de la región, que no solamente son de derecha, sino algunos miopes, porque no todos los de derecha son miopes, pero algunos miopes, que Bolsonaro se retira de la CELAC, que es el único gobierno que se retira de la CELAC, y otros comienzan a poner zancadillas. Sin embargo, el peso político
inmoral, yo diría, de Andrés Manuel López Obrador, dar lugar a que se produzca esta reunión. Ya que solo se hayan reunido es muy importante. Y más allá de que se hayan concretado también temas de interés de todos los latinoamericanos. Yo vi con muchísimo optimismo y con esperanza este regreso a la integración latinoamericana con la reunión de CELAC. Esto es curioso porque se da más o menos al mismo tiempo en el que hay un conflicto serio con la Organización de los Estados Americanos, que ha tenido un papel, debo decir, vergonzoso en los últimos años, por decirlo menos, ¿no? Sí. En los últimos años, sí, ¿no? Claro. Yo nunca había visto de manera tan abierta a digamos, un presidente de la OEA, a un representante de la OEA, a un jefe de la OEA, operar de manera tan directa un golpe de Estado como en Bolivia. Pero mira, realmente es que a mí me tocó participar en los procesos de creación de estos nuevos espacios de integración, sí, básicamente de UNASUR y de CELAC. Sí. Y también nosotros nos integramos al ALBA, que ya había nacido en el año 2004. Pero, ¿qué diferencia tan grande se producen las reuniones de UNASUR y de CELAC? Los presidentes, incluso, por eso digo, presidentes de derecha, que no tenían una visión tan miope, que participaron, que propiciaron la integración en el 2008 y el 2011, particularmente en el 11 por CELAC, que habían posiciones diametralmente opuestas. Estaba, digamos, el presidente de Chile y estuvo incluso Uribe en su primera parte. Bueno, sí, estaba Calderón aquí. Calderón acá. Eran presidentes de derecha, pero entendían que la integración era importante es importante para nuestros países, para nuestros pueblos, para nuestras economías. Y ellos propiciaron esa integración. Las reuniones eran reuniones de mucha comprensión, a pesar de las diferencias que existían, pero todos íbamos allá porque queríamos, por ejemplo, una ciudadanía latinoamericana, queríamos una seguridad social latinoamericana, queríamos coordinación en las políticas económicas en América Latina, los temas de control de inundaciones, de riesgos, etcétera. Había espacios para eso, discutir los temas de seguridad. En el caso de UNASUR creamos incluso el Consejo de Defensa, el Consejo Sudamericano de Defensa, el COSUDE, que ya nos permitió a nosotros conversar sobre la defensa, ya no con Estados Unidos, claro, porque es absurdo tener reuniones de la colaboración, de cooperación con Estados Unidos, cuando Estados Unidos es el que nos invade. O sea, claro, tenemos 150 años a todos los países, creo que con excepción de Costa Rica, a todos los países nuestros, o los ha invadido, o ha propiciado golpes de Estado, ha propiciado muertes de presidentes, ha provocado desestabilización. Conversar con ellos sobre seguridad es absurdo. Nosotros creamos el Consejo de Seguridad Sudamericano y también comenzamos a establecer, por ejemplo, acuerdos para información sobre armamento en nuestros países para ir propiciando un desarme, porque ya, digamos, además, habiendo constituido en los dos casos UNASUR y CELAC, y habiendo definido como territorios de paz. Eso es muy importante. Si dijimos, claro, somos territorios de paz, todos los gobiernos lo dijeron, significa que aquí no va a haber armas nucleares. Eso es una ventaja enorme. A veces, digamos, no nos damos cuenta de la importancia que eso tiene para nuestra América Latina de no tener armas nucleares. De, en algunos casos, decidir plenamente, en el caso de la Constitución de mi país, del Ecuador, no aceptar ninguna base militar de ningún lugar. Son palabras mayores que valen la pena considerar cuando hay otras partes del mundo en donde la guerra es la comida de todos los días. Sí, claro. Entonces, por eso, digamos, tiene tanta importancia este evento, esta recuperación del espíritu integrador de América Latina con la reunión que se produjo acá con CELAC. Wow. Oiga, maestro Ricardo, maestro Ricardo, ¿cómo se encuentra hoy Ecuador? Veo que hay una decepción, bueno, no decepción, ya se lo esperaban, con el nuevo presidente. Sí, bueno, el presidente Guillermo Lasso es un banquero, es lamentable que haya llegado a ganar las elecciones. Con Rafael Correa en el 2013 la perdió, pero de largo, creo que 56-20. Pero, perdón, sí, fue la división de la izquierda lo que permitió la llegada de este hombre, ¿no? Porque realmente sí tuvo que ver eso, porque Andrés Arauz, que era el representante, digamos, del progresismo, obtuvo 33% en la primera vuelta.
Pachacuti, que, digamos, podríamos decir que debería de representar a la izquierda también, porque representa de alguna manera, es el brazo político del movimiento indígena más fuerte del Ecuador, que es de la CONAIE, debió haber apoyado en la segunda vuelta a Andrés Arauz y no lo hizo. Dijo que pedía un voto nulo ideológico. Nunca entendimos qué era eso, pero en la práctica significó, sí, en la práctica significó apoyar a Lasso. Mucha gente ante eso dijo no, apoyemos a Lasso o votemos nulo. Y la votación nula fue muy grande, porque el voto indígena era importante. En las anteriores elecciones, en la primera vuelta, en la segunda vuelta hubo 600.000 votos nulos, ahora hubo 1.700.000. Sí, tuvo mucho impacto ese voto nulo y dio lugar a que gane Guillermo Lasso. Es una desgracia. Bueno, ahí hay muchos temas sobre los que podríamos conversar, pero tú preguntabas sobre lo que está pasando ahora. Sí. Es la expresión del neoliberalismo en pleno, o sea, clarísimo, la que lleva adelante, la que va a llevar adelante, ya comenzó Guillermo Lasso. Un banquero, presidente. Sí, o sea, nada más y nada menos. La banca que fue responsable de la peor crisis en el Ecuador en el 99, que dio lugar a que 2 millones de ecuatorianos tuvieran que salir corriendo del país porque provocaron una crisis con la famosa desregulación del sistema financiero y bancario. Él además, su banco se empoderó, se apoderó de muchísimos recursos con manejos financieros muy chuecos, legales, porque ellos habían provocado la legalidad de eso, pero el manejo financiero los hizo enriquecerse de manera extraordinaria. Y este hombre viene con la consigna de privatizar todo, viene con la consigna de vender los bienes que el Estado tiene, que con tanto esfuerzo, no solamente en nuestro gobierno, sino desde antes se hicieron hidroeléctricas, empresas, cerraron Seguro Sucre, una aseguradora que era del Estado y que permitía que las ganancias del seguro, que digamos se queden en el propio Estado y no vayan a otras empresas. Hay millones de dólares que está regalando prácticamente a otras empresas. Y ha mantenido la política de no subsidios al combustible. Nos preocupa que vaya a pasar eso con el gas también. Y a reducir el tamaño del Estado, más allá de lo que hizo Moreno, el traidor Moreno, todavía lo va a reducir más gente en el desempleo, y una política laboral que es espantosa, es de morirse. O sea, realmente, debo decir, en el gobierno de Rafael Correa nosotros logramos un cambio tan importante de la consecución de derechos para la ciudadanía y particularmente de derechos laborales, porque antes había una tercerización terrible en nuestro país. Nadie estaba contratado por la empresa en la que trabajaba, sino que el outsourcing. Me suena. Bueno, eso era de todos los días allá. Y también el incumplimiento de las leyes laborales. Con el gobierno de Rafael Correa eso se terminó. Se duplicó en prácticamente 2 o 3 años el ingreso de trabajadores a la seguridad social. Los derechos de los trabajadores fueron respetados. Ya la gente trabajaba en la empresa que le correspondía, recibía las utilidades. En nuestro país una ley laboral muy importante. El 15% de las utilidades netas de las empresas las reciben los trabajadores al final del periodo fiscal. Y este hombre está arrasando con todo. O sea, está arrasando con eso, el trabajo por horas, puedes despedir al trabajador sin derecho a ninguna liquidación. El cuento es que el actual contrato, el actual Código del Trabajo es demasiado generoso para los trabajadores y entonces el costo laboral es muy alto. Pero nosotros demostramos en nuestro gobierno que ese costo laboral muy alto implica también un mayor nivel de demanda de la ciudadanía y que la economía mejora sustancialmente y que a todos nos va bien, cuando le va bien a la masa trabajadora, al conjunto de los trabajadores. Pero eso están arrasándolo en este gobierno y bueno, yo creo que va a haber reacciones muy fuertes de la ciudadanía porque no le van a aguantar esto. Uy, pues esto ya se puso bueno, como siempre. Hay que voltear al sur, pero ahorita vamos a tener que voltear a ver un corte comercial y regresamos. No se vayan. Pues estamos de vuelta aquí en Chamuco TV y estamos platicando con Ricardo Patiño, ex canciller y ex muchas cosas de Ecuador, un gran personaje en Ecuador que acompañó este gobierno de Rafael Correa. Y yo quisiera hacerte una pregunta que me parece que a mí me preocupa mucho y es un poco como poner las barbas a remojar
frente a lo que sucedió en Correa, porque yo veo paralelismos entre el gobierno de López Obrador con el gobierno que tuvo Rafael Correa en Ecuador, un gobierno que piensa en la gente, un gobierno de izquierda, un gobierno que toma decisiones pues a favor de la gente. Incluso había cosas como, ¿era el ciudadano revolucionario? ¿Cómo era la Revolución Ciudadana? La Revolución Ciudadana, aquí es la 4T. Sí. Incluso Correa tenía una especie de mañaneras, pero era... Eran sabatinas. Las sabatinas, ¿no? Sí. Entonces, no era tanto como las mañaneras de todos los días. Pero después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en las siguientes elecciones pierden. Bueno, acá es más bien como una traición, pero en fin, me gustaría que nos platicaras un poquito esa experiencia, como para que nosotros aquí en México pudiéramos detectar, si es que las hay, señales para no repetir eso que a ustedes les pasó. Sí, bueno, que no tengamos un caballo de Troya como les pasó con Lenín Moreno. Sí, claro, así es. Bueno, sí, efectivamente, Rafael Correa tuvo 3 periodos de gobierno. El primero muy corto porque se hizo una constitución y eso obligó a una nueva elección, pero ganó las 3 elecciones, la primera en segunda vuelta y las otras 2 en primera vuelta. Las ganó, o sea, pasó el 50% en primera vuelta. Y el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno extraordinariamente positivo para la vida de la gente. Y no solamente de la gente más pobre, incluso del conjunto de la población, del conjunto de los empresarios pequeños, medianos y grandes, porque hubo una atención a las demandas de la gente, pero también a los derechos de la gente. El sistema universal de salud, el sistema de educación, todo se modificó sustancialmente. No hubo un área de la sociedad, de la política pública que no se hubiera modificado. La revolución vial, la revolución energética, del 44% que teníamos de electricidad proveniente del agua hidráulica, pasamos al 92%. O sea, cambios así rotundos, fundamentales, reconocidos por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por todos estos organismos, no te puedes imaginar. Y la gente también, reconocido por la gente. Pero hay un porqué, y tú dices, bueno, ¿y qué pasó entonces? Bueno, primero que ganamos las elecciones. Moreno fue nuestro candidato. Lamentablemente fue un caballo de Troya, un traidor, que no lo descubrimos, nunca supimos que esto podía pasar, y nos traicionó, y traicionó al pueblo, porque él dijo, voy a continuar con la Revolución Ciudadana y la vamos a mejorar. No, hizo todo lo contrario. Comenzó a cumplir el plan de Guillermo Lasso, porque Guillermo Lasso fue su contrincante en el 2017, y ahora pues ya Lasso está ahí en el poder. Pero uno se pregunta, y si Moreno traicionó, ¿por qué? Yo también me pregunto, digo yo, a la semana de la traición de Moreno, debía haber estado 1 millón de personas en el Palacio de Gobierno diciendo, oiga señor, usted dijo que iba a continuar y por eso votamos con la Revolución Ciudadana, y usted no ha hecho eso, está haciendo todo lo contrario. Eso no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque nosotros hicimos, como he dicho antes, un buen gobierno. Yo podría decir un excelente gobierno, pero no logramos transformar la correlación de fuerza, el poder que va más allá de un buen gobierno. Hicimos un trabajo para nuestro pueblo, pero no lo hicimos con nuestro pueblo, acompañados plenamente de nuestro pueblo. Sí había expresiones populares, había mucha más democracia, todo eso, pero no hubo una organización. Primero, lamentablemente dejamos casi en soletas al partido político, porque todos los principales dirigentes políticos nos fuimos al gobierno, porque era urgente. Es decir, ahí está la diferencia entre la urgencia y la importancia. Es que eso es lo que ha ocurrido en todos los procesos. Vaciamos, así, vaciamos al partido. Vaciamos al partido, dejamos compañeros ahí buen intencionados, pero que no tenían el liderazgo, la capacidad organizativa, etcétera, de quienes habíamos estado cuando construimos el partido. Dejamos, digamos, muy vaciado el partido. Y otro elemento que es tal vez más importante o como consecuencia de eso es que descuidamos a la organización social. La descuidamos completamente. Alguien puede decir, no, pero sí se hicieron organizaciones nuevas. Sí, se hizo una nueva, la Central Única de Trabajadores, se hizo una red de maestros, una red de salud. Sí, pero básicamente con dirigentes, pero no con un trabajo de base popular, de formación política ciudadana.
no de un cursito a unos militantes que a veces dicen, no, pero estamos dando formación política. La gente dice, a unos militantes, no, a la ciudadanía. Lo que hacía Rafael Correa con las sabatinas era muy importante, era una pedagogía política impresionante. Pero era una vez a la semana. Una vez a la semana, eran 3 horas fantásticas. Sí, se ponía en su lugar a todos quienes habían mentido a los medios de comunicación, especialmente a la derecha. Pero, sin embargo, de ahí, toda la semana, las 24 horas del día, los grandes medios de comunicación le daban y le daban y le daban en contra. Y cuando llega Moreno y Moreno traiciona, ahí sí nos bloquean completamente los medios y se dedican 4 años enteros a desprestigiar. Como no podían negar lo que habíamos hecho, porque no podían negar los derechos de la gente que se habían conquistado, entonces lo mancharon con el lawfare. Lo mancharon. Ahí hay una gran red vial. Pero hay corrupción. Nunca han podido demostrar, nunca, ninguna. Un acto aislado de corrupción, sí, por ahí había. Pero de ahí, todo lo que hicimos, lo que construimos en beneficio de los derechos de la gente y de la infraestructura y de la economía, no lo podían negar. Entonces se han dedicado a manchar y acusarnos a nosotros de una y otra cosa para que la gente diga, no, sí, hubo grandes errores. Pero finalmente, ¿por qué pudo pasar esto? Porque nosotros descuidamos el trabajo de base, el trabajo popular. Y eso yo lo digo para todos mis hermanos latinoamericanos, no podemos olvidarlo. Porque la gente te quiere, te aprecia mientras estás en el gobierno, pero después de eso, cuando ya no estás, cuando no tienes opción de responder, como aquí se lo puede hacer, cuando uno está en el gobierno, y cuando toda la derecha y también los intereses imperiales y de las grandes transnacionales son afectados porque nuestros gobiernos afectaron esos intereses para beneficiar a la gente, entonces comienzan una campaña sistemática, una estrategia de liquidarte. ¿A ti te acusaron? A mí, yo estoy refugiado en México porque di un discurso en una reunión interna del partido en donde dije, es tiempo ya de acompañar a nuestro pueblo a las calles para defender los derechos que se les están arrebatando de lo que nosotros hicimos en nuestro gobierno, se los está arrebatando Moreno. Hay que salir a las calles y si es necesario cerrar alguna carretera, si es necesario tomarse alguna institución pública o privada, porque los bancos nos estaban robando plata, nos robaron millones de dólares en unos seguros no contratados por la ciudadanía, tenemos que hacerlo. Por eso, y además dije, pero esto no significa usar la violencia. Lo dije claramente para que no me malinterpreten. Pues por eso usaron 2 testaferros, me pusieron una denuncia y tuve que salir del país, porque si no estaría en la cárcel por dar un discurso. O sea, así a eso se llegó. La derecha quería que los referentes políticos más significativos, más visibles de lo que ellos llaman el correísmo, nosotros llamamos la Revolución Ciudadana, querían tenernos en la cárcel o querían tenernos fuera del país. A Jorge Glass, que fue el vicepresidente de Lenín Moreno, elegido en la dupla con él, ya va a cumplir 4 años en la cárcel. No han podido demostrar un centavo mal habido de Jorge. Y Rafael Correa tiene 30 y pico de juicios políticos. Ayer le pusieron uno nuevo. Cerramos 13 universidades que eran una estafa. Sí, 13. Hombre. De las 70 que habían, 13 eran una estafa, eran universidades de garaje, universidades, pero vendían los títulos, era una porquería. Ahora, aprovechando que llegó Guillermo Lasso al gobierno, ahora le están haciendo una demanda a Rafael Correa y al secretario de Educación Superior por delincuencia organizada, porque les quitaron sus universidades. La cerramos porque era una vergüenza y todo el mundo finalmente aceptó que así debía haber sido. Pero ahora están aprovechando que la derecha llegó para hacer esto. Y lamentablemente no hemos logrado todavía tener suficiente reacción. Yo insisto, hay que hacer un buen gobierno, pero no puede descuidarse el trabajo de la base social, porque si descuidamos el trabajo de la base social, no habrá una respuesta fuerte ante los embates de la derecha, ante el regreso ideológico o político de la derecha. Eso es fundamental. Pues ya estamos de regreso aquí en el Chamuco TV, en el Plus de YouTube, y seguimos platicando con nada más y nada menos que el ex canciller Ricardo Patiño de Ecuador. Y estamos muy contentos porque esto ya se puso sabroso y nos has dejado con la boca abierta y con una angustia porque vemos muchas similitudes, ¿no? En lo que estamos medio viendo aquí en México con respecto a campañas sucias, medios de comunicación aventando fake news al por mayor. Pero hablaste hace ratito
de los errores que se cometieron, ¿no? Y es como un jalón de orejas, como de poner, como bien dijo Pepe, poner las barbas a remojar. ¿Qué se ha hecho, qué se ha estudiado, qué se ha planteado, qué es lo que nos pueden compartir para que no se cometan los mismos errores en México? Bueno, yo quiero partir de decir que no puedo dar consejos, nunca es bueno hacerlo, pero ya que me pides una opinión al respecto de lo que a nosotros nos pasó, o sea, lo que a nosotros nos pasó fue que nosotros hicimos un extraordinario buen gobierno, fomentamos los derechos de la ciudadanía, los consolidamos en políticas públicas, mejoramos la economía, etcétera, ¿verdad? Hicimos unas políticas públicas extraordinarias, reconocidas incluso por la derecha. Incluso Guillermo Lasso en la primera campaña dijo, después dice lo contrario, ¿no? Pero dije, yo no puedo dejar de reconocer de que lo que ha hecho Correa con la educación es muy bueno, yo la voy a continuar. No le funcionó, entonces ya en la segunda campaña dijo que éramos ladrones, ¿no? Y lo que tú decías respecto al fake news y a la campaña sucia mediática, yo quiero solamente prevenir algo. Cuando estás en el gobierno te hacen campaña sucia mediática. Cuando sales del gobierno te mandan a la cárcel. El lawfare. Ya es el lawfare, ya es la utilización no solamente de los grandes medios de comunicación que antes te dieron palo, pero que no tenían el poder suficiente para mandarte a la cárcel, para perseguirte judicialmente, claro. Y después te persiguen por cualquier causa, claro. Y te mandan a la cárcel, te inventan cosas, hacen cosas ridículas como acusarlo a Rafael Correa, por ejemplo, en el Ecuador, de no tenían ninguna figura jurídica porque no encontraron además ni un centavo mal habido por Rafael Correa, entonces lo acusaron de tener influjo psíquico, sí, sobre funcionarios públicos que entonces ellos cometieron, digamos, actos de corrupción. ¿Pero por qué Rafael Correa está? Porque tuvo un influjo psíquico sobre ellos. Es una figura jurídica que sí, existe la figura jurídica. ¿Saben para qué existe? Para personas menores de edad, que sus padres tienen un influjo psíquico sobre ellos. Cometen un delito porque sus padres lo están cometiendo, entonces ellos tienen ese influjo psíquico. Bueno, ahora lo hicieron, utilizaron esa teoría jurídica para decir que lo había hecho. Bueno, pero digamos, para meterlo en la cárcel, no han podido meterlo en la cárcel porque ante esa barbaridad jurídica ningún país, digamos, ha aceptado eso. Han pedido extradición a Bélgica y no le ha aceptado. Han pedido alerta roja a Interpol y Interpol les ha dicho no. O sea, perdonen, pero eso es una persecución vulgar, no con esas palabras, no, pero 3 veces Interpol les ha dicho no, señores. Con esos juicios no vamos a ponerlo a Rafael Correa en la lista roja ya tomarlo preso. Igual en mi caso también. Dijeron no, con el caso de Ricardo Patín, porque dio un discurso. Ustedes quieren meterlo preso, la Policía Internacional no se va a prestar para eso. Pero entonces, insisto primero en este tema, ¿verdad? De que, cuidado, que uno dice, no, solamente están diciendo mentiras, solamente están tergiversando las cosas. No, esa es la preparación para cuando, digamos, toman más espacios de poder, cuando la derecha llega, puede retomar el poder. Entonces la guerra es fenomenal y tratan de liquidarte desde todo punto de vista, ¿no? Hacías una pregunta sobre, esta era la primera parte que comentabas, pero hacías una pregunta sobre qué pasó, qué fue lo que nosotros no hicimos bien. Primero quiero insistir, porque es muy importante decirlo, a veces uno cuando hace una autocrítica, entonces la gente dice, miren, si le fue hicieron muy malas cosas. No, quiero partir diciendo, y podría tomarme una semana hablando de las bondades de nuestro gobierno, pero sí hubo una cuestión en la política que no hicimos bien, o que no hicimos, tuvimos una laguna, una falla, y es que descuidamos, nunca traicionamos, pero sí descuidamos a la organización social, a la que existía y a la que debió haber también existido, trabajando no para manipularla, sino para darle condiciones para su fortalecimiento, para que no solamente el gobierno hiciera las cosas y para que no pasara lo que también, lamento decirlo, también es una autocrítica, nosotros llamamos a los ciudadanos beneficiarios de las políticas públicas. Esa es una gran limitación. No debíamos haberlos considerado beneficiarios, sino actores, protagonistas principales. Ellos debieron haber sido parte del diseño de las políticas públicas, del impulso de las políticas públicas, de la corrección de las políticas públicas. Debíamos haber trabajado mucho más con nuestro pueblo, que es más largo, que es más difícil,
que a veces hay contradicciones, que la gente te critica, sí. Y a veces pasa que en el gobierno, a veces no queremos escuchar mucho eso y decimos, no, hay que ir rápido. Y ahí hay también una frase popular muy conocida que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Nosotros fuimos rápido y no fuimos suficientemente acompañados de la organización social, que finalmente si se produjo la traición o si venían unas nuevas elecciones, iba a decir, no, sigamos con la revolución ciudadana, no aceptemos estas mentiras porque estamos claros ideológicamente de que ese es el camino correcto y que de ahí, digamos, ese camino deberíamos seguir. Y eso no fue lo que pasó, porque incluso en las últimas elecciones las perdimos, con muy poco, 48 a 52%, pero finalmente perdimos las elecciones. Que es un triunfo haber perdido las elecciones con tan poco, después de 4 años enteros de que no estuvimos en la prensa, de que no nos dejaron hacer nuestro partido político, nos tuvimos que meter de contrabando en un partido, de que no teníamos un espacio en los medios de comunicación y de que las 24 horas del día decían que Correa y sus ministros y su equipo de gobierno eran lo peor, la corrupción, etcétera, etcétera. O sea, haber sacado el 48% después de todo eso, decimos de alguna manera, bueno, implica que la gente sí reconoce lo que hicimos. Pero si nosotros hubiéramos hecho el trabajo de formación ciudadana, de apoyo a la organización, de apoyo a la movilización, incluso aunque a veces nos hubiera costado tener que digamos, aceptar movilizaciones en contra de algunas políticas que en algo nos pudimos haber equivocado, eso hubiera sido mejor porque consolidaba el poder popular, lo que se llama el sujeto histórico de la Revolución Ciudadana. No lo construimos y convertimos realmente a quienes estábamos en el gobierno en los responsables de la revolución, y eso no estuvo bien. En esa parte nosotros nos equivocamos. Yo aquí quiero hacer una reflexión que es muy sencilla. Fíjate, el proceso en todos los países de América Latina, todos los procesos progresistas, corren paralelos y tienen procesos muy similares, ¿no? Son muy similares, son muy parecidos. Y una de las cosas que yo veo que ocurrió aquí en México es que el modelo neoliberal lo que hizo es desorganizar a la sociedad. Ese fue el trabajo que han hecho los neoliberales en América Latina en las últimas décadas. Han desorganizado a la sociedad. Desmovilizar. Desmovilizar. Donde había sindicatos, los acabaron. Es decir, tú revisas cuántos sindicatos había en México en 1980 y ves cuántos hay en el 2010 y te vas a dar cuenta que los diezmaron, acabaron prácticamente con todos los contratos colectivos, con todas las organizaciones populares y demás. La única vía de organización que dejaron fue la vía electoral. Y la vía electoral, claro. Y la gente se organizó por la vía electoral. Sí, sí. Entonces, uno de los problemas que vemos ahorita es que, por ejemplo, hay una ley favorable, favorable a la democratización sindical y no se aprovecha. Pero no se aprovecha porque todo ese movimiento sindical quedó diezmado. Es decir, desapareció. Sí. Es decir, no hay dirigentes, no hay bases sociales, bases obreras que estén metidos en esta lógica. Entonces el problema que aquí se plantea es muy serio. Es decir, ¿puede el partido suplir estas cosas? Porque esto es justamente el problema, el nudo del problema, ¿no? Claro, pero además mira, que es paradójico, sí. Pero cuando hay un gobierno de izquierda, sí. La gente de alguna manera dice, bueno, ya para qué hacer si ya el gobierno no lo hace. Sí, claro. Entonces todas las cosas que logramos nosotros hicimos una renegociación de la deuda externa extraordinaria, sacamos la base de demanda de nuestro país, nadie estuvo en las calles diciendo, qué bueno, esa era nuestra demanda, qué bueno que lo hicieron, no, ya, es que tenía que hacerlo, ¿no? Si le tocaba, si es de izquierda. Entonces como que ya no es necesario movilizarse porque ya tenemos el gobierno, ¿para qué? Ya ganamos. Entonces ya somos los beneficiarios, sí, claro. ¿Ya para qué hacerlo? Ya ganamos. Ese es el problema. Esa es la falsa concepción que tuvimos y que tuvo nuestra ciudadanía. Los sindicatos, por ejemplo, en el Ecuador, yo también recuerdo, en la época neoliberal previa los diezmaron, pero en nuestro gobierno no se constituyeron muchas nuevas organizaciones sindicales y las que existían, digamos, estaban esperando que el gobierno tomara medidas positivas, pero fueron pasivos, actores pasivos. Y eso tenemos que corregirlo. Tú me preguntabas, ¿el partido político puede suplir eso? No, el partido político, creo yo, debe de ser el motor de arranque para eso.
no puede sustituir, pero sí puede propiciar, fomentar, impulsar, apoyar a las organizaciones sociales. Cuestionar a la sociedad. Cuestionar a la sociedad y cuestionar al gobierno. Sí, claro, por a supuesto. nuestro propio gobierno, tiene que cuestionarlo cuando está haciendo cosas malas. Porque en el gobierno también hay burocratización, hay, Sí, claro. algunos decían, emburguesamiento. O sea, la gente también, algunos funcionarios públicos pueden actuar mal, pueden actuar insensiblemente. Todas estas cosas. No solamente el presidente de la República, hay miles y miles de funcionarios públicos que a veces actúan incorrectamente y la gente se queda con esa espinita, ¿no? Es de este gobierno y está actuando mal. Tenemos que reaccionar. Además, eso, al lado de una campaña de descrédito activa en forma, bueno, claro, es muy difícil de remontar. Acumula. Sí, claro. Claro, pero entonces te digo, insisto, el partido debe, esa es su función, el partido debe de ser digamos, debe de buscar representar adecuadamente los intereses de la ciudadanía organizada. Y entonces tiene que apoyar, impulsar, tiene que utilizar sus capacidades para que esa ciudadanía se organice en cada barrio, en cada caleta de pescadores, en cada asociación de campesinos, en la clase trabajadora, y decirles, por favor, estamos viviendo una luna de miel, digamos, porque muchas cosas están muy bien, estamos contentos por eso. Pero esto se puede terminar fácilmente. Si viene un pico de oro o un guapetón, digamos, perdón, no sé si la palabra aquí, que habla bonito, que es simpático, que le gustó por ahí a la población, habla bonito, inventa cosas, mentiras, y nos gana las elecciones y después destruye, porque lo puede hacer. En el caso del Ecuador, prácticamente han arrasado con las políticas públicas positivas en favor de la gente. Eso puede pasar. Entonces, cuidado, no nos confiemos, no seamos actores pasivos en este proceso, no dejemos solo a que el gobierno haga las cosas, porque eso se puede terminar. Seamos dueños del proyecto. Porque además el gobierno es una máquina de tragar cuadros. Es decir, si la gente se prepara y todo eso, y el gobierno siempre necesita cada vez más gente. Ah, qué bueno ese, tráelo acá. Tráetelo para acá, que está funcionando. Tráelo acá, pero dejan un vacío ahí ya. Entonces movilizas. Sí. Y los partidos políticos, por lo menos en México, están muy enfocados solamente a las elecciones, a ganar elecciones. Sí. Y olvidan totalmente el trabajo de bases, la organización. Es que así se estructuró el panorama político en la era neoliberal. Pues sí. Es decir, todo lo demás estuvo bloqueado, estuvo vetado. Revisa. Fue un embate brutal en contra de dirigentes a todo nivel. Claro. Y pero la derecha está muy contenta de que así sea, Pues de sí. que no haya organización de base. Claro. Porque dice, no, a los políticos rápido los podemos liquidar. Sí, claro. Una campaña de desprestigio y de inventar cosas, ¿no? Como Evo Morales, le inventaron hijos, le inventaron un A montón Lula. de Lula, les inventamos cosas, los liquidamos, los mandamos a la cárcel y entonces no hay quien una apoye, base social. que es lo que dices que empuje. sucedió Exacto. cuando Lenín Moreno traiciona. Claro, claro. No La hubo esa gente reacción. no Hubo reacción reaccionó el hacia siguiente eso. año. Hicimos 3 movilizaciones el siguiente año. Yo estaba allá todavía. Pero no fueron suficientemente contundentes como para lograr un cambio en la política de Moreno, ¿no? Y eso que no nos pase. Oye, Ricardo, ¿podríamos hablar de Julian Assange? Claro, ¿cómo no? ¿Nos podrías Julian contar Sí. la historia, cómo fue que...? Bueno, Julian Assange, como todos sabemos, develó crímenes horrendos. Hombre. A veces dicen del ejército norteamericano. Yo digo, discúlpenme, pero es del gobierno norteamericano. Claro. Porque el ejército no hace las cosas que No le se da la maneja gana, si no le solo. manda el gobierno. Exacto. Yo fui ministro de defensa de mi país y sé que el ejército no hace las cosas si entonces los manda el ministro o el presidente. Entonces no me digan que son cosas que hace el ejército, errorcitos de unos militares. Esas son decisiones políticas. Decisiones de Estado. Entonces, Julian Assange develó estas cosas, o crímenes horrendos, que quiso el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense, porque ustedes también en México son de Norteamérica, el gobierno estadounidense, que dejarlas guardadas, que nadie las supiera. Cuando él las devela, se convierte en el enemigo número 1 del gobierno norteamericano. Y comienzan a perseguirlo. Se encuentran una excusa en Suecia, supuestamente de ciertos amoríos, y aprovechan esa excusa para comenzar a perseguirlo. Él estaba entonces en Londres y comienza a buscar apoyo porque se da cuenta que lo iban a apresar. Había una orden de detención europea, el Reino Unido lo podría mandar a Suecia y después
mandar a Estados Unidos porque ya había iniciado un juicio en secreto, que lo negaban los gringos, pero existía ese juicio en secreto, después se conoció. Y él había pedido asilo a algunos países, no se lo habían dado, pidió asilo a nosotros y nosotros lo estudiamos. El presidente Correa, a quien acusan de estar en contra de la libertad de expresión, dijo: Ricardo, vamos a demostrar una vez más que estamos a favor de la libertad de expresión. Estamos en contra de la libertad de acabar con la honra de la gente, de la mentira, pero de la libertad de expresión sí, de los derechos humanos sí. Analiza el tema, yo era canciller en esa época, analiza el tema y en principio me dijo el presidente: yo estoy de acuerdo en darle el asilo, porque sé que lo están persiguiendo porque develó crímenes. Él ejerció su libertad de expresión y le están persiguiendo por eso. Entonces ahora analiza el tema y si consideras que, digamos, que hay condiciones jurídicas en las convenciones internacionales, que es razonable, démosle el asilo. Así me instruyó. Cuando estábamos analizando el tema, el Reino Unido amenazó con entrar en la embajada nuestra en Londres y se lo conté al presidente. Le digo: tenemos una carta de la Cancillería británica, dicen que van a entrar a sacarlo. Entonces, ¿ya analizaste el tema? Sí, yo, presidente, estamos prácticamente listos. Mañana anuncia que le damos el asilo. O sea, en vez de amedrentarse, dijo: mañana mismo, no te pases de mañana. Tuve que trabajar la madrugada para las 10 de la mañana, dar una rueda de prensa a nivel mundial porque la gente fue allá. Dijimos que íbamos a informar sobre el asilo y le dimos el asilo. Lo cuidamos, lo protegimos. Quiero decir, lamentablemente, Australia, ya sabemos que en qué digamos, alianzas internacionales está Australia, ni siquiera, cuando ya estaba asilado, ni siquiera aceptaron mandarle un médico para que lo viera, porque queríamos, digamos, que también compartir los costos de la presencia de Julián en nuestra embajada, pero no, tuvimos que hacerlo todos nosotros, lo protegimos como debimos haberlo protegido, y lamentablemente Lenín Moreno no solamente traicionó a Correa, traicionó al pueblo ecuatoriano, sino que también cometió uno de los más grandes torpezas, pero además traiciones mundiales, al haber entregado a un asilado justamente a quienes lo estaban persiguiendo. Claro. O sea, yo no conozco otro caso y estoy pidiendo que la gente me diga, si alguien conoce, que un país que haya entregado a una persona que había asilado, lo haya entregado a sus perseguidores. Y lo hizo. Durante todo ese tiempo, Julián Assange, le dimos las condiciones además para que trabajara. Nos acusaron de que lo estábamos manteniendo. ¿Cómo no lo vas a hacer? O sea, si le das protección a alguien, dame protección en tu casa, sí, pero no te voy a dar de comer, voy a dejar que entre cualquier persona con una pistola y te mate. ¿No? Entonces, ¿por qué le damos protección? ¿Por qué gastamos plata en personas que contrataron una empresa que le dé protección? Que a propósito de esa empresa también lo traicionó porque lo filmaron y lo espiaron a Assange. Pero bueno, por lo menos le dieron protección, no lo mataron, no permitieron que lo mataran allá adentro. Pero le teníamos que dar protección, teníamos que dar alimentación y cuidar su salud. En eso utilizamos recursos. Pues nos acusaron de que hemos utilizado la plata del pueblo ecuatoriano para un hacker, lo llamaban un hacker. Defender a delincuentes. Pero bueno, es un hombre que merece, yo digo, es un hombre que mereció la protección nuestra. Es el periodista más importante de las últimas décadas. Así es. No hay otro. Nadie ha dado nadie ha hecho pública tanta información vital y sustancial como Wikileaks y como Julian Assange, ¿no? Claro, pero además una cosa que se dice, puso en peligro a funcionarios estadounidenses por lo que reveló. Hay que decir algo que es importante. Él, incluso esos famosos cables de Wikileaks, creo que lo hizo con mucha responsabilidad. A mí me tocó hablar con él algunas veces y conozco su nivel de compromiso primero, pero también de responsabilidad. Y recordemos esto, porque la gente no se acuerda. Dicen que él tiró como lodo con ventilador. No, les dijo a los periódicos: aquí está la información de México, aquí está la información de distintos países. Ustedes vean, si hay alguna información que puede poner en riesgo la vida de alguien, no la saquen. Ustedes decidan. Y los medios tomaron la decisión de sacarla. Finalmente él solamente sacó unos videos que sí eran, digamos, los hizo Wikileaks directamente. Pero los cables de Wikileaks, él se los pasó a los medios de comunicación y fueron los medios los que finalmente sacaron las cosas que hayan analizado responsablemente de hacer. Entonces, el acusarlo a él de un hacker, de un irresponsable, realmente es falso. Lo que queremos, lo que quieren el imperio norteamericano y otros es callar
es asustar a los periodistas. Y si logran llevarlo a Estados Unidos y condenarlo allá, yo creo que, digamos, el terror que va a significar eso para los periodistas es para, no hagas nada. Mira que Julián Assange, que tuvo tanta difusión, protección internacional y apoyo, mira lo que le pasó. Así es que quédate calladito. Lo que quieren hacer es callar De eso al se periodismo. trata. Claro. Es la censura previa. ¿Estás acusando a Estados Unidos de no ser el imperio de la libertad? Por supuesto, Qué barbaridad. claro. Es la mayor farsa que uno puede imaginarse. Porque Estados Unidos no puedes ir si tienes una ideología socialista. Por ejemplo. Sí, claro. O sea, te dicen, ¿usted cree en el socialismo? Sí, entonces no puede entrar. Con libertad. Y bueno, tantas otras cosas. No solamente la falta de libertad ahí, sino la agresión al mundo entero, que ha significado el imperio norteamericano. Y que ustedes lo vivieron, les que llevaron la mitad del territorio. A nosotros nos dieron un golpe de Estado. Felizmente no fue muy grave como el de Chile, pero en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, en cuantos otros lugares, Somoza en Nicaragua, la invasión a Panamá, sacar al presidente de Grenada, República Dominicana, 51 intervenciones norteamericanas, todas para defender sus intereses y acabar con la democracia 100 en nuestro país. intervenciones norteamericanas en el siglo XX. Sí. Sí. Y todas, es decir, bueno, de todas estas, solo 2 no fueron de la derecha y son muy pocas las que no fueron promovidas directamente por Estados Unidos. Así es, Empezando por el asesinato de Madero en México en 1913, que fue promovido en la Embajada de Estados Unidos y es conocido como el plan de la Embajada. Sí. Claro, por eso es que en el caso de CELAC es tan importante la existencia de CELAC, porque la OEA, como ustedes lo dijeron hace un momento, ya es una vergüenza, ¿no? O sea, propiciar golpes de Estado. Su secretario ejecutivo es que han logrado cooptar a los funcionarios de la OEA, incluso a representantes de gobiernos, de tal manera que la OEA es una caja de resonancia de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Por eso es tan importante la CELAC. Incluso la OEA no reúne a los presidentes. Entonces, cuesta trabajo desarrollar las cosas ahí. A nosotros nos tocó. Cuando el Reino Unido amenazó con entrar a nuestra embajada, yo propicié, por pedido del presidente Correa, una reunión urgente de la OEA. Y en la OEA le ganamos al gobierno de Estados Unidos. La representante de Estados Unidos tuvo que abstenerse de la votación, que era una votación en donde se defendía el derecho del gobierno del Ecuador a dar el asilo que quisiera dar, claro, y el respeto a su sede, etcétera. Solamente, lamentablemente, el gobierno de Canadá estuvo en contra, pero la misma representante de Estados Unidos tuvo que aceptar eso y la ganamos arrolladoramente. Pero eso fue porque era la época en donde gobiernos progresistas, gobiernos pro derechos estaban en el poder y teníamos también una relación muy estrecha, de mucha cercanía con los gobiernos, esto fue en el 2012, que permitió que la propia OEA, que eso fue inusitado, tomara una decisión de esa naturaleza, pero la OEA es una vergüenza en este momento. Por eso es tan urgente la existencia de la CELAC, el fortalecimiento de la CELAC, y que desde la CELAC establezcamos las relaciones con los otros bloques, con los otros países, continentes o con países digamos, con un poder estratégico a nivel mundial, como China, como Rusia, como Sudáfrica, con la Unión Europea. Y mira una cosa muy interesante, la gente tal vez no lo ha detectado mucho, pero en esta reunión de la CELAC, mira quiénes estuvieron de afuera. La CEPAL, que es muy importante, Alicia Bárcena es una extraordinaria funcionaria, y la CEPAL ayuda mucho en la parte técnica, digamos, conceptual a los gobiernos de América Latina. Estuvo la CEPAL, de alguna manera una representación institucional de América Latina. Estuvo la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, es muy importante, y también, ese presidencialmente, sí. Y a través del Internet estuvo el presidente de China y también pues el secretario general de las Naciones Unidas. Este es un mensaje, sí, digamos, sin decir quién no estuvo. Exactamente. Sabemos quién no estuvo, ¿ya? Pero sabemos que ahorita la disputa geoestratégica entre China y Estados Unidos es clara. El que se haya decidido invitar a China, yo creo que no fue un acto discriminatorio de la presidencia de la CELAC, sino un acto de justicia histórica. O sea, China no nos ha invadido nunca, China no nos ha golpeado, no nos ha establecido dictaduras.
podemos invitarlo, además es un país en crecimiento, en progreso, poder. es bastante respetuoso, digamos, de las políticas internacionales, pero Estados Unidos no, va a ser muy mal visto que llegue. Y no estuvo una representación de Estados Unidos. No sé si lo hubieran invitado hubiera venido o no, pero es bien decidor, no sé si la palabra se usa aquí, digamos, es significativo, ¿verdad? Decimos en el Ecuador, es decidor, dice mucho, quiere decir. Revelador. Es revelador, ¿verdad? Que haya estado esta representación y que no haya estado la representación. Claro, hubiera sido también bueno que vinieran otras representaciones, países árabes, países del sudeste asiático, la Unión Africana, pero bueno, fue una representación muy interesante y eso dice mucho de lo que puede hacer en los foros internacionales América Latina Unida. En nuestra época, en la época del nacimiento de CELAC, a mí me tocó, porque nosotros tuvimos la presidencia durante un año, hacer ese tipo de conversaciones. Tuvimos foros, CELAC, China, CELAC, Rusia, CELAC, Unión Europea, CELAC, no hicimos con Sudáfrica, con Turquía, y la CELAC llevaba sus propuestas en forma consensuada hacia las Naciones Unidas, en los foros sobre cambio climático, en los foros sobre desarme nuclear, etc. La voz de la CELAC, qué distinto que es la voz de la CELAC, que vaya un país grande o pequeño de América Latina a discutir las cosas. Y yo recuerdo que hacíamos las reuniones previas, llevábamos posiciones conjuntas y se escuchaba la voz de otra manera de los estados latinoamericanos y caribeños, porque llevábamos una posición conjunta. Así es que yo estoy muy contento por esa recuperación del espíritu integrador que en gran medida tiene que ver con el liderazgo de México y también pues con el apoyo de muchos otros países. Y pues empezamos con la CELAC, hicimos todo un viaje y regresamos a la CELAC. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo padrísimo. Tú, una última pregunta, ¿tú qué posibilidades reales ves de que haya un organismo que sustituya a la OEA? Bueno, tiene que ser la CELAC, pues, porque la OEA es América sin Cuba y sin Venezuela, que decidió retirarse. En cambio, la CELAC es América sin Estados Unidos y Canadá. Que por supuesto los intereses de Estados Unidos y de Canadá, que forman un bloque a nivel internacional, ellos dos con el Reino Unido y con Australia, sus intereses son distintos completamente a los nuestros. Se demostró en la Guerra de las Malvinas. Por tanto, es importante que América Latina y el Caribe, que tiene su espacio, su tradición, su cultura, su historia, tenga esa representación y que nosotros discutamos y tratemos con Estados Unidos. No nos vamos a pelear siempre con Estados Unidos, es un actor mundial desde todo punto de vista. Tenemos que hacer acuerdos con ellos, políticos, también acuerdos comerciales. Por supuesto, no creo un tratado de libre comercio de toda América Latina con Estados Unidos porque hay muchas diferencias entre nuestros países y por tanto no se puede hacer una cosa de esa naturaleza, pero sí es trabajar en acuerdos como América Latina, de todo tipo, comerciales, políticos, militares, con los otros bloques del mundo, y yo creo que está destinado a hacer eso. La CELAC y la OEA debería de pronto desaparecer, porque no sirve en este momento absolutamente para nada. No solamente que no sirve, está totalmente desprestigiada, propició, validó, acompañó un golpe de Estado en un país cuando un presidente ganó con más del 10% en primera vuelta en Bolivia. O sea, es que su desprestigio ya no le debe permitir seguir existiendo. Y los espacios que se tienen, por ejemplo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que en buena medida en algunas cosas es positivo, pues debería de pasar a ser parte de la CELAC. La CELAC debería de constituir un poco más una institucionalidad que no tiene actualmente para que pueda cumplir su rol, ¿no? Eso nos toca hacer. Ojalá los pasos siguientes vayan hacia allá. A mí me da mucho gusto que México, después de muchos años de olvidarse de América Latina, de creerse parte de Norteamérica, ahora vuelve otra vez a sentirse latinoamericano. ¿Estamos vuelto al sur? Pues sí. Pues Ricardo Patiño, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Un honor, un placer, muy didáctico. Y vaya jalón de orejas y el espejo que nos pones. No, pues muy necesario. No, muy La verdad, necesario. Muy aleccionador, Muy aleccionador. y muy agradecido de Alguna que hayas alerta venido. que es importante. Sí, hay que prender esos focos rojos. Señores y señores. Muchas gracias. Pues muchas gracias, en verdad, Ricardo. Maestros, señoras y señores, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Se acabó el programa, pero ya sabe que va a haber otro. Cuídense mucho y bye. Adiós.